En este lunes 12 de diciembre, es el momento de escuchar el comentario y dar los buenos días a Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel. Bienvenido Rodríguez León, y como siempre, mi afecto, mi cariño y mi abrazo para don Álvaro Arbelo, hijo. Buenos días al país. Miren, la actividad política parece que va a finalizar en alta este fin de año. Cada partido político busca, obviamente, posicionarse de cara a un año preelectoral. El gobierno ha activado lo que yo denomino su maquinaria reeleccionista, y obviamente que está en la calle repartiendo canasta, muñecas y bicicletas a través de todo lo que son los estamentos del Estado vinculados al Gabinete de Política Social, y el propio presidente ha anunciado al país, obviamente, que van a repartir 6 millones de raciones de alimentos, 3.000 millones de pesos en bonos, aparte de lo que están desarrollando las instituciones en términos individuales, y obviamente que la activación de ese tipo de políticas públicas también tienen objetivos políticos, porque de eso se trata el ejercicio gubernamental, y no nos podemos tirar la carta entre gitanos. Como un mecanismo también de compensar eso, los partidos políticos de oposición, que no pueden dar y no pueden repartir nada y no pueden competir con el Estado, pero entonces tratan de buscar un vínculo directo con las bases de su partido y se centran en desarrollar o culminar actividades políticas que les permitan un posicionamiento de cara al año preelectoral, el año 2023. Y en ese escenario vimos lo que ocurrió en Santiago, que parece ser que va a ser el centro de la batalla electoral 2024. El posicionamiento que tiene Abel Martínez en estos momentos en el Cibao es incuestionable, está por encima de los dos partidos políticos, lo saben los viejos y nuevos adversarios del PLD, el posicionamiento que tiene Abel Martínez, y por eso el gobierno traslada prácticamente su sede a Santiago, y por eso el partido Fuerza del Pueblo escoge como escenario también de batalla la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde en el día de ayer desarrolló una actividad dirigida por su candidato presidencial, Leonel Fernández. En el caso específico de Abel, culminó con éxito todo lo que ha sido este programa de juramentación que se ha desarrollado como parte de un cronograma, no como parte de un mecanismo de improvisación, ni como parte de una acción reactiva frente a acciones de gobierno ni de oposición, sino que eso forma parte de un cronograma de actividades que se ha venido desarrollando a todo lo largo y ancho de las distintas provincias, y que concluye este año con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Y en el día de ayer, Abel, junto con la dirección política del partido, el presidente Danilo Medina, juramentaron cerca de 18.000 nuevos miembros inscritos en el Partido de la Liberación Dominicana, y fue una actividad totalmente exitosa. También el Partido de la Liberación Dominicana coronó en el día de ayer la culminación de su 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Recuerdo que hace 2 años se abrió lo que fue la plenaria del Congreso. Estamos hablando del 11 de octubre del 2020. Se entregó el poder en el día 16 de agosto. Ahí mismo vino septiembre y octubre, 45 días después. El Partido de la Liberación Dominicana convocó su plenaria e inició lo que fue su Congreso renovador, José Joaquín Vidó Medina. En esa asamblea que la encabezó el presidente Danilo Medina en el Centro Olímpico, en el Palacio de Deportes, Julio Travieso Soto, dijo lo siguiente: hoy estamos aquí para asegurarle a los dominicanos que el PLD entendió que hoy comienza el proceso de crítica y autocrítica y de renovación que necesitamos. Vuelvo y cierro comillas, abro comillas, dice el presidente Danilo Medina en su discurso. Es cierto que no vale de nada la pena negarle que en los últimos tiempos no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Como un mecanismo de todos los niveles de autocrítica que se necesita en un proceso de reflexión, sobre todo en lo que es la renovación de un partido político.
Sí, eso lo dijo en un discurso. ¿Atendió al reclamo? No, los sectores reconociendo no, lo que pasa que es se equivocaron y que actuaron de manera incorrecta, que se lo pedimos desde aquí. Lo que pasa es que tú no lo escuchaste porque como tú estabas muy inmerso en el proceso de la transición política, eso lo dijo era el 11 de octubre del año 2020, en un acto de apertura del Congreso. ¿Cuándo? En el 11 de octubre del año 2020. Lo que pasa es que yo sé que tú no lo escuchaste porque tú estabas muy imbuido en el proceso de la transición política. Pero qué bueno que lo dijo y que lo reconoció. No, pero siempre se ha dicho y siempre hemos dicho que hubo una autocrítica. Pero obviamente quiero tomar esto como referencia. A partir de ahí se creó lo que fue la Comisión de la Línea Organizativa y Electoral, que inició un proceso de validación voluntaria, porque el PLD, al salir de un proceso de división, a partir de ahí había que crear unos nuevos, crear una validación. ¿Y quiénes se validaron? Bueno, los que entendían que eran PLDistas. Y ese proceso de validación culminó de manera exitosa, y en ese escenario de ese proceso de validación que culminó de manera exitosa, entonces se procedió a lo que fue la creación de los distintos organismos. Esos organismos de base que fueron los que ratificaron entonces y votaron en una plenaria abierta, los organismos de base, por los miembros del Comité Central. Y esos miembros del Comité Central a su vez eligieron tanto al Comité Político como a las distintas secretarías, y luego se procedió a la conformación de los comités de bases, y luego de la conformación de los comités de base se procedió a la conformación de los comités intermedios. Y de los comités intermedios se procedió en el día de ayer a lo que fue este proceso de formación de todas las estructuras a nivel nacional. Felipe, permítame brevemente hacer, si se quiere, un pequeño reconocimiento a lo que ha sido su trabajo en este proceso de renovación de las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana, porque usted tuvo una gran responsabilidad en la provincia Peravia, donde se encargó de validar desde los comités de base hasta que en el día de ayer fue validada, elegida y juramentada la dirección provincial de esa importante provincia del sur. Es decir, usted trabajó en el proceso de principio a fin y por eso ahora también va a permanecer, ¿verdad?, al frente de esta provincia ya como parte de la campaña del candidato a la presidencia de la República, Abel Martínez Durán. Gracias, Nayib. Miren, y yo decía, por ejemplo, luego que se eligieron esos 1.200 miembros del PLD, se escogieron sin ningún tipo de problema porque fue mediante el voto popular. Se escogieron. Y esos 1.200 miembros del PLD escogieron entonces los miembros del comité político. Entonces, esta conclusión de este trabajo, ¿cómo termina? Que para mí es lo más importante. El PLD tiene en estos momentos 1.750 presidentes de comité intermedio a nivel nacional. Esos presidentes de comité intermedio fueron elegidos en el marco de plenos de los presidentes de comité de base. Se cogieron 31 demarcaciones políticas a nivel nacional. Estamos hablando de 31 provincias. Al día de hoy, el PLD tiene conformado 31 direcciones provinciales. Se cogieron 27 direcciones de circunscripciones electorales en el día de ayer. Se eligieron 158 direcciones políticas de los municipios y 228 direcciones de distritos municipales. Al día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana concluye con su Congreso con 850,000 miembros inscritos, miembros, no simpatizantes, porque una cosa es la afiliación y otra cosa es el padrón de simpatía. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez concluido todo este proceso político, el Partido de la Liberación Dominicana termina en el día de ayer con un posicionamiento de cara a lo que son los procesos políticos y los procesos electorales que se avecinan de cara a la campaña electoral del año 2024 y que
escogió a su candidato presidencial en octubre, entonces ya tiene todo lo que es una maquinaria política lista y tiene a su candidato presidencial listo para librar las grandes batallas políticas y electorales. El PLD logró superar todo lo que fue ese embate político, ese proceso difícil en la cual muchos de sus militantes no creyeron, muchos de sus simpatizantes no creyeron, pero que demostraron también lo que creyeron en ese proceso, que la lealtad más que a un individuo es a una institución, y en este caso, de esta institución que se trata es el Partido de la Liberación Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!